Pues nada, vamos a abrir este espacio de conversación, de ampliar la mirada desde la Escuela de Facilitación Sistémica y vamos a tener hoy con Pichu Arbaiza y con Teo Chávez, ambos personas que han pasado por el ciclo de Facilitación Sistémica, pareja, socios, ambos consultores, ambos miembros de Arteco y bueno, vamos a estar conversando sobre la facilitación sistémica, sobre trabajo como el campo, sobre la sistémica en general y tenemos también a Bui García. Así que nada, bienvenidas y aquí empezamos. Gracias, Santi. Si queréis presentaros, Teo, Pichu, adelante, es vuestro... Pues hola, gracias, Santi. Pues yo creo que aquí lo interesante es respetar el orden, ¿no? Hay un cierto orden aquí, entonces yo creo que primero que se presente Pichu. ¿Lo dices por edad o por antigüedad? ¿Por qué lo dices? Por sabiduría. Bueno, gracias, Teo. Bueno, gracias, Santi, gracias, Buggy. La verdad es que es un gusto estar aquí, no sé, conversando, no sabemos muy bien de qué, pero ya solo estar aquí conversando es un placer, ¿no? Bueno, Pichu, yo soy, no sé, soy mujer, lo primero de todo, muy orgullosa de ello además, y siempre además honro esta parte mía de ser mujer. Madre, porque al final mis hijos son una escuela constante todo el día y en la medida que van creciendo parece que menos y al revés es más, cada vez que crecen el contraste con ellos y el aprendizaje es constante. Y después ya soy empresaria. Bueno, entre medio soy pareja de Teo también antes de ser empresaria. Por favor, que no se me olvide esto. Ya hablaremos también de esto, ¿no? También hablaremos de esto, de la parte de ser pareja, ¿no? Porque yo creo que también esto de la facilitación sistémica y todo lo que hemos aprendido, también yo creo que nuestro ser pareja, pues yo creo que influye. Y nos ha permitido también hablar de cosas muy profundas bueno, pues que nos lleva a lugares bonitos, ¿no? Interesantes de compartir, bonitos y de seguir cultivando lo que es nuestra pareja, ¿no? Que sí es verdad que aunque parece que me la he pasado, pero le dedicamos mucho tiempo y para nosotros es muy importante esto de cultivar la pareja, ¿no? Y luego empresaria. Desde hace muchos años he creado diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, he estado muchos años en el mundo social y después ya di el salto al mundo empresa, pasé por una consultora grande y luego ya me dediqué ya desde el 2007, me parece que fue, ya al mundo lo que es acompañar a personas. Antes eran personas desfavorecidas, personas muy, muy vulnerables y ahora son personas igual de vulnerables, pero trabajan en el mundo organizacional y no trabajan tanto, no están tanto en espacios o en zonas muy desfavorecidas. Pero llevo acompañando a personas muchos años. Me apasiona y es vocación también lo que tengo y mi trabajo es muy vocacional. Y ahora en Arteco Consultoría también pues nos dedicamos a acompañar a personas y a equipos en sus procesos de crecimiento, en lo que puedan necesitar. Desde nuevos desafíos, cohesionar equipos, disolver dificultades, replantearse valores, acompañar a personas. La palabra arteco, además, en euskera, significa, además del arte de conversar o el arte de comunicar o el arte de la conversación, en euskera arteco significa entre. Entonces, lo que nosotros trabajamos es el entre entre dos compañeros de trabajo, entre dos departamentos, entre cliente y proveedor, el entre. Entonces nosotros tocamos y entramos en el entre. Y así como para no aburrir, así de primera, luego ya seguimos hablando. Gracias, Pichu. Gracias. Si yo me tuviera que presentar... Ayer estaba escribiendo un poco quién soy, porque LinkedIn en estas cosas del trabajo hacia afuera te pide de vez en cuando que actualices alguno de los datos, ¿no? Y durante muchos años he tenido en mi perfil siempre he tenido deseos de ser farero. Y además me gusta mucho, si habéis visto la película, hay una película que se llama Lucía y el sexo, de Julio Medem. En el que, bueno, parte de los personajes, hay uno de ellos que cuando se llama el farero, entonces el símbolo
son el símbolo que utiliza en un chat con el que se comunica con una chica, son unos paréntesis y una I, por aquello del palito con la luz arriba, ¿no? Y siempre me ha encantado esa imagen, de un poco farero. Y ayer cuando lo estaba escribiendo en LinkedIn decía, joder, ¿qué es lo que hace que yo quiera ser, que siempre me guste o que me identifique mucho con esta imagen como de farero, ¿no? Ponía, bueno, yo creo que a veces lo único que hago es arrimar un poquito de luz. Lo que hacemos es arrimar un poquito de luz en el camino que cada empresa, cada equipo, cada persona, cada grupo humano muchas veces tiene en este caminar de la vida, en este proceso de ir viviendo la vida, que a veces es como bastante en tinieblas porque no sabemos qué, ¿no? Y muchas veces somos también ignorantes en el buen sentido de cosas que están a nuestro alrededor. Y cuando digo esto de la ignorancia me lleva a esto de la invisibilidad, de cosas que permanecen invisibles. Entonces esto que ha sido como un deseo mío, primero desde comprender, porque tengo 54 años, soy pareja, hombre, padre, empresario, he sido asalariado, tantas cosas que puede ser uno. Pero siempre he tenido mucha curiosidad y desde ahí estudié ingeniería para entender un poco cómo funcionaba el mundo. Necesitaba la parte más racional de por qué vuela un avión, por qué cuando tú coges una manguera y la llenas de agua en un bidón haces que eso se vacíe. Esas cosas que son como a veces muy empíricas, pero yo necesitaba saber qué pasaba. Claro, esto a veces me ha llevado a ser como las cosas que pueden funcionar o no. Desde ese dar un poquito de luz a cosas que son invisibles y que siempre he sentido que era como algo que me llamaba mucho y que me constituía en un poco, no misión, pero sí como a lo que me iba a llevar. Claro, ¿cómo no encontrarme con la FS? ¿Cómo no encontrarme con el campo? Que es como el desafío más grande a nivel intelectual que para mí me ha traído los últimos años la vida. Y porque yo creo que siempre andamos un poco entre muchas cosas, entre lo racional, lo irracional, lo que podemos ver, lo que no vemos, lo que podemos tocar, lo que no podemos tocar. Y yo creo que Arteco tiene mucho de eso. Hace poco descubrí, yo no, o sea, vivo en el País Vasco desde hace ya 23 años, pero mi nivel de conocimiento del euskera va creciendo con el crecimiento de mi hija, que es la que me va enseñando, pero voy aprendiendo cosas, ¿no? Y curiosamente, Pichu ha vivido muchos años de su vida y la empresa tiene su domicilio social en un sitio que se llama Zugazarte, que nunca me había parado a pensar qué significaba, ¿no? Y resulta que significa entre árboles. Y me gusta lo de arte, porque de ahí viene la palabra arteco, que ya hay un entre nosotros y vosotros. Y ahí andamos. Y eso que pasa entre nosotros, entre Pichu y yo, entre Buggy y Teo, entre Santi y Pichu, entre que vamos construyendo muchas veces, eso es el campo. Wow. Así que ahí hay algo también un poco que genera este silencio que tiene que ver con esta parte de la sacralidad del misterio. Bueno, pues hay un poco, ¿no? Buen inicio. Bueno, luego lo que haréis. Sí, es que además, justamente, qué bonita esa mirada, nunca la había tenido así, pero justamente ese entre tiene que ver con ese vacío, ¿no? Que aparentemente es un vacío, que nos centramos normalmente más a veces en las polaridades de las cosas o en las partes, cuando es cierto que cuando nos vamos acercando al campo vemos que al final nosotros estamos emitiendo un campo, la otra persona está emitiendo un campo, juntos se genera un nuevo campo con distintas dimensiones y obviamente solemos tender la atención más a las partes cuando lo que vamos aprendiendo poco a poco es que lo más interesante está entre las partes y en las dimensiones que están afectando a ambas partes, ¿no? Y ahí aparece un nuevo camino porque es una nueva perspectiva. Y es cierto esto que dices, que al final el campo, como es, lo vamos comprendiendo, lo vamos experimentando, pero como es tan imposible a día de hoy entenderlo en todo su proceso, ¿no? Que a mí esto me pasa mucho cuando hacemos las constelaciones, ¿no? Que la gente dice, bueno, pero ¿y qué es lo que ocurre aquí? Digo,
seguimos sin saberlo, ¿no? Tenemos hipótesis, pero cualquier cosa que te diga, al fin y al cabo, va a ser algo que tu mente va a intentar como acoger, pero que de alguna forma tendrá una parte de verdad, pero por ahora no sabemos la verdad completamente. Y eso nos permite estar en ese estado de incertidumbre, de curiosidad, que creo que es algo que llevamos muchos años escuchando ahí fuera en el mercado, ¿no? Estamos en un mercado de incertidumbre, en un mundo de cambio, e intentar estar ahí desde las habilidades anteriores es como muy difícil, porque todo el rato tienes una frustración, una inseguridad de intentar fijar objetivos que obviamente nunca sabes qué van a pasar, ¿no? Y desde esta nueva mirada, quizás como que de alguna forma habitamos normalmente un estado de incertidumbre, por lo tanto, un mundo de incertidumbre, a mí ya hace años que no me viene tan mal, ¿no? Que digo, pero si es que es mucho más divertido y tengo más curiosidad. El caos es mucho más creativo, obviamente, que las estructuras mucho más rígidas, ¿no? O sea que muchas gracias, Pichu y Teo, por juntarnos hoy aquí y traer esa mirada. Hace unos años... Voy a aclarar primero que yo casi todo lo que vivo, lo que he vivido, y luego si seguimos hablando ya habrá mucho para descubrir de dónde estoy ahora, pero siempre he necesitado como esta mirada racional científica de las cosas no pueden ser simplemente que entremos en el espacio de pensar en que esto es magia, ¿no? Que aquí hay algo. Otra cosa es que científicamente o racionalmente todavía no hayamos sido capaces de darle una explicación a la cosa. Y a veces no es necesaria, que yo he dejado de buscar la explicación, pero curiosamente, cuando dejas de buscar, a veces aparecen cosas, ¿no? Entonces, hace poco le explicaba a mi hija qué es un planisferio. Un planisferio es un mapa de las estrellas que se ven desde la Tierra. Entonces, esto es algo que está muy inventado. Pero si tenéis la imagen de lo que es un planisferio, está lleno de puntitos y entre puntos suele haber un vacío. Históricamente, distintas culturas hemos ido creando las constelaciones, ¿no? Entonces, entre estrellitas, entre puntitos más grandes, más pequeños, en función de la luz que daban y tal, cogían y establecían una línea, y entonces pues ahí había una forma como de león y era Leo, o como de Virgo, tal, ¿no? Entonces estas cosas, las constelaciones. Hasta que llegaron los alemanes, que para esto son muy listos, y empezaron a investigar mucho qué pasaba por ahí, ¿no? Y de repente ellos, desde el Instituto Max Planck, creo que sacaron una foto como intentando ver los flujos de energía que había en esto que parecía que era el vacío, que no existía nada entre. Y resulta que se dieron cuenta que como que el 90% de lo que constituye al menos la parte del universo que nosotros somos capaces de ver son redes de energía que hasta ese momento habían permanecido invisibles. Y esto recogían esto de la energía, de la materia oscura, ¿no? Algo que está ahí, pero que no sabemos que está y que tiene tal fuerza y tal presencia que constituye la mayor parte de lo que somos y donde estamos, ¿no? Pues eso tiene mucho que ver con esto que tú estabas diciendo. Tal cual, tal cual. Y al fin y al cabo, sí, el campo es esa entrada un poco que vamos viendo y que incluso nos va marcando un poco a nosotros como facilitación sistémica, porque aunque es una de las partes, vemos que es quizás una de las partes en las que quizás hablamos nosotros, pero muchas otras formaciones como que les cuesta entrar en ese espacio, ¿no? Porque eso quizás, porque es un espacio invisible, en el que no tenemos obviamente control, en el que es más importante el cómo estamos y el desde dónde estamos que realmente lo que ocurre ahí, el que necesitamos unas habilidades quizás de presencia para poder conectar con todo ello, y entonces hay algo ahí que es que el campo como tal parece que nos va definiendo un poquito como una parte diferencial de nosotros, que hasta hace unos años era principalmente el desde dónde, la mirada sistémica, el invisible, pero hablar del campo hace 7 años era algo como muy complejo y quizás nos miraban con caras un poco de locos. Y bueno, cuando saquemos esta charla ya estará subido también al canal de YouTube el taller que hemos sacado de liderar desde el campo, que fue algo que nos sorprendió, que se apuntaran 125 personas a un concepto liderar desde el campo, ¿no? Y eso nos hizo ver también que hay algo ahí que cada vez estamos evolucionando y que los propios líderes, más allá del coaching, más allá de la facilitación, empiezan a tener curiosidades por el invisible, curiosidades por este cambio de paradigma, ¿no? Del comprender al sentir. Hay algo ahí que también nos está llegando ahora como un recoger después de tantos años de irse poniendo semillitas en los sitios más extraños, ¿no? Y tú, Teo, hiciste el año pasado la formación y tú te la estás terminando este año. Sí, ¿cómo
cómo tú has conectado con esto y también me venía un poco, ¿no? Que Teo el año pasado viviéndolo, lo que te contaría y cómo tú lo recibías y cómo vives este año eso que dices, ahora entiendo esto quizás que me decía Teo, ¿no? Porque me parece, tengo también ahí curiosidad por esa Sí, vivencia. sí, sí. ¿Por qué empiezo yo también a hacer FS? Evidentemente es porque Teo lo hizo el año pasado. Es verdad también que un amigo nuestro lo hizo ya hace unos años y él fue también el que en un principio nos dijo, tenéis que hacer, además una persona con la que yo me he formado también en otros ámbitos y tal, y me decía, Pichu, esto lo tenéis que hacer, pero no llegaba el momento, entonces a Teo el año pasado le llegó el momento. Y entonces, ¿qué ocurrió? Yo fui viendo cómo Teo cada vez que venía de Barcelona, a mí me encantaba que se fuera, porque venía diciendo, te veía y digo, la cara entraba de otra manera muy distinta y venía con mucha luz y venía con los ojos muy abiertos y venía con muchas ganas con una alegría, con una curiosidad, con unas ganas de hacer de manera distinta y le fui viendo con una seguridad en sí mismo que para mí fue, ¡buah! Me encantó ver su proceso. ¿Qué fue ocurriendo? Que en la medida también que él iba haciendo el proceso, en la empresa él iba trayendo determinadas cuestiones y determinados dilemas y determinados espacios de debate entre los dos que yo dije, o yo también entro en esta manera de mirar a los clientes, de mirar la empresa, de mirar nuestro hacer, o yo decía, digo, rompemos, porque son paradigmas diferentes, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo quiero seguir teniendo esta empresa con Teo, ¿no? Y además, es verdad que lo sistémico para mí no es nuevo, porque yo hace años, creo que ya os lo comenté, porque yo hace años ya me formo también con Echegaray, con Jan Jacob, con, bueno, todo el tema sistémico, hay una parte que a mí siempre me ha atraído y lo tengo desde hace mucho, pero es verdad que FS le da otra vuelta a todo, a mí me parece maravillosa. Entonces ahí es cuando le digo a Teo, o lo hago o nos separamos. Bueno, esto no puede ser, ¿no? Y entonces cuando empiezo y de nuevo a mí también me abduce, bueno, siento que es como un baño de una mirada diferente a la hora de plantear el trabajo con los clientes. Sobre todo, para mí tiene que ver con el desde dónde estamos acompañando. Yo en la FS he encontrado, además de herramientas, que sí que siento que mi caja de herramientas ya era muy grande, entonces son herramientas que me vienen muy bien. Esta parte más, lo voy a decir así tal cual, ¿vale? Aunque más espiritual. Yo me he conectado mucho con la parte de la espiritualidad y entonces a mí me ha dado un aval para decir, Pichu, puedes seguir facilitando equipos, acompañando personas, acompañando transformaciones, sabiendo que tu parte espiritual está ahí con la presencia y con la importancia que para ti tiene. Entonces, para mí, esta es la parte con la que yo he enganchado y he conectado mucho, ¿no? Sí, herramientas, pero sí, sobre todo, es el desde dónde la presencia y esta conexión espiritual. Y entonces, a mí me permite ahora facilitar equipos con una mayor conexión conmigo misma y con todo lo que me rodea. Y dentro de todo lo que me rodea es el cliente y es la empresa. ¿Vale? Como he dicho, así un poco sencillo. Me acuerdo el año pasado cuando cuando revisaba la conversación que habían tenido Santi y Teo y hacía los cortes, que una de las cosas que me sorprendió y fue algo que además nos llamó la atención y lo publicamos y llegó a la gente, ¿no? Y esto recuerdo que Teo decía, yo venía buscando herramientas, ¿no? y me llevé la fe. Y voy a poner contexto en esto, ¿no? Para que nadie se vaya, ¿no? Y es algo que recuerdo que Santi, que lleva desde el principio conmigo, nosotros al principio FS le denominábamos como nuestro caballo de Troya, ¿no? Porque realmente teníamos una cosa que teníamos que diseñar para un mundo de empresa, pero éramos conscientes que teníamos que matizar todo lo posible para que eso pudiera llegar, pero en la intención clara estaba esa parte de abajo de conectar con ese algo más grande, de conectar con el invisible, de conectar con esa fuerza que va un poco más allá de tu concepto de empoderamiento, herramientas, confianza, ¿no? Sino ir un poquito más allá. Y es curioso cómo esa intención que creo que estuvo desde el principio, a lo largo de estos años, poco a poco se ha ido cada vez expandiendo más, ¿no? Y personas que llegan con un perfil a veces
pues más ingeniero o más materialista y que vienen en esa búsqueda de herramienta, en todo el proceso, todas las personas, cada uno en su momento, van llegando a ese, hay algo más. Y la ventaja es que al descubrir el algo más, creo que todos hacemos como una respiración de, bueno, es que esto no va todo de mí. Y esto a mí me quita mucha presión y veo como la presión va liberando y al liberar presión va apareciendo más también el proceso de confianza, ¿no? Y al escucharte, algo que también nos ha pasado estos años es que cuando terminamos FS nos cuesta trabajar con alguien a veces que no ha hecho FS. Por eso, esta conversación que comentabas que te pasaba a ti con Teo es algo muy habitual, ¿no? Personas que hasta ahora podrían trabajar con cualquier persona, pero cuando haces FS, como nos cambia la mirada, el lenguaje, el desde dónde, de repente a veces es difícil, ¿no? Hay alguien que quiere objetivos, que necesita una escaleta, y alguien que ha hecho FS dice, bueno, ya veremos por dónde va esto. Y el ya veremos a otra persona le vuelve nervioso, ¿no? ¿Cómo es ahora que los dos estáis en esa mirada, ¿no? Me encantaría escucharos en esa transición, ¿no? Del año pasado, Teo, cuando tú llegas y hay una mirada de, qué bien, pero no acabo de entenderlo. Y este año, a medida que tú vas entrando, ¿cómo os vais alineando de nuevo en que Arteco de repente ahora tenga mucha más, obviamente, una fuerza mucho más intensa, ¿no? Y un alineamiento más claro? Bueno, es una aventura y como todas las aventuras y todos los viajes tiene sus momentos de estar en el Caribe disfrutando del coco loco, disfrute a tope, y otras veces en los que ves que viene la tormenta y dices a ver por dónde salimos, y otros que te ves directamente en la tormenta. O sea, no vamos a decir que todo maravilloso y tal, no. Pero mira, para hacerlo como muy real y muy práctico y muy evidente, igual en 2 minutos intento contar la experiencia que hemos tenido esta mañana. Estaba pensando yo también en eso. Sí. Perfecto. Estábamos preparando un trabajo que tenemos que hacer con una empresa grande, sí, dedicada además a un sector de lo más básico del metal, o sea, a dar martillazos en algo que está al rojo vivo, ¿no? Y entonces estábamos preparando, por un lado, lo que va a ser todo el proceso, que vamos a estar, pues, como, no sé, 6, 8 meses con ellos, y lo que es la próxima sesión que tenemos esta semana. Entonces hemos empezado hablando muy desde lo lingüístico, muy desde lo que tenemos que hacer, y entonces ahí Pichu siempre aparece con una parte que es estupenda para una empresa, que es la de tenemos que sentarnos, tenemos que hacer, vamos a poner plan, la escaleta siempre tiene que estar presente, ¿vale? Y a mí me ha ayudado esto mucho, que haya una escaleta, ¿vale? Pero yo soy anti-escaleta porque no entra en mí, incluso antes de FS, ¿no? Yo tengo mi propia escaleta y ya está, ¿no? Entonces ahí, como la escaleta ha estado todo el rato presente porque estaba abierta en el ordenador, pero ha habido un momento en el que hemos soltado y nos hemos atrevido a empezar a poner espacios en el suelo. Porque estábamos hablando de distintas cosas, nos habían mandado materiales, teníamos un montón de información, datos, de hecho tenemos unos dibujitos muy bonitos que hizo una amiga con esta empresa, bueno, cositas, pero ha habido un momento en el que yo creo que los dos hemos comprendido que teníamos que pasar al espacio, a bajarlo al suelo, a poder habitar ese espacio para empezar a ver que aquello de lo que estábamos hablando son lugares en los que las personas tienen y pueden tener experiencias. Y desde ahí, la integración de los dos entrando y para mí la diferencia es, yo el año pasado cuando intentaba hacer esto con Pichu, sabiendo que lo sistémico tenía valor, pero claro, primaba vamos a ponerlo en la escaleta, ¿no? Para mí yo también era muy osado, porque rápidamente era todo como, venga, vamos a llevarlo al suelo y vamos a ver aquí qué pasa y tal, ¿no? Entonces hay una parte que, bueno, tenemos que hacer cosas también que sean comprensibles, no solo por nosotros, sino por nuestros clientes, porque tú puedes estar muy conectado con el campo, pero como no consigas que tu cliente vea lo que para ellos tiene de utilidad,
Pues vale, muy bien. Habrás sido muy efectista, muy bonito. Has conseguido un wow, pero cuando te vayas de ahí te van a decir, joder, wow, qué pedazo de flipada tiene este, ¿no? Y lo de hoy ha sido una parte de esto, de pasar al suelo, de entender que es un proceso que afecta a un sistema, y desde ahí hemos conseguido no solo diseñar una sesión, sino que hemos diseñado hasta una metodología para poder trabajar con este grupo. No sé si con otros, pero de todas maneras, ahora me gustaría escuchar cómo lo ha vivido Pichu, porque de esto no hemos hablado. Es lo que hemos vivido hace un ratito, pero no hemos hablado. Está emergiendo, muy bien. Está emergiendo ahora, sí. Esto queda público, así que hay que tener cuidado. Sí, pero cuando Buggy, tú nos has preguntado, yo también estaba pensando en la experiencia de hoy a la mañana, ¿no? Y es verdad que yo vengo de escaleta, pero también es verdad que vengo de una escaleta que luego me la salto. Pero a mí sí que me ayuda a ordenar la escaleta, ¿no? Pero es verdad que no hemos empezado por la escaleta hoy, sino que hemos empezado venga, ¿qué partes tiene? El para qué siempre es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el pedido del cliente, ¿no? Y en base al pedido del cliente hemos ido colocando palabras, ha ido saliendo, hemos ido poniendo, y nos facilita mucho el entendernos y el diseñar toda una propuesta de intervención, que ya sabemos que llegas el primer día y luego igual hay que cambiar todo. A mí esto me parece que sí que nos ha cambiado a la hora de hecho, por ejemplo, también hemos hecho una revisión también de nuestra imagen, el plan de marketing, y la hemos hecho también de esta misma manera. Venga, conceptos en el suelo, vamos poniendo, vamos sensando, si vamos pasando por cada uno de los valores que teníamos. Y ahora nos hicieron un montón de preguntas, venga, cada pregunta, y nos ha ido saliendo un trabajo, y dices, es una riqueza que de otra manera no consigues tanta información en tan poco tiempo. Porque alude mucho más al inconsciente, alude a lo emocional, alude a lo intuitivo, alude a otras fuentes que de otra manera no llegas ahí. Entonces llegas muy rápido a obtener una información muy profunda que solo con lo lingüístico y con la parte racional te quedas muy corta. Te quedas muy corta. Y luego sí es cierto que a mí esto me conecta mucho porque así como Teo viene más de tratar de entender todo de lo racional, yo vengo más de lo vivencial. Yo necesito vivir las cosas para entenderlas. Y después alguien me las explica y digo, coño, esto tiene que ver con esto que yo estoy viviendo, pero yo lo vivo. Me meto a saco en la vivencia, en la experiencia, ¿no? Y hay muchas veces digo, no sé si esto tiene una razón o no tiene una razón, pero no importa, si es lo que yo estoy viviendo y para mí esto es lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, aquí se junta mucho esto de lo vivencial, esto de lo experiencial, y luego además tenemos la suerte de que va poco a poco teniendo una explicación, ¿no? Pero nos permite entrar en los temas con una profundidad y acceder a un montón de información que está en nosotros que de otra manera no sería posible. Sí, es como si pudieras tener algo que está ahí en el centro y poder moverte de muchas posiciones, verlo desde muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Incluso con la suposición de que en alguno de ellos algo de lo que va a pasar o lo que está pasando o el cliente necesita tal, tú estás en contacto con eso, ¿no? Y, eso es un arma muy poderosa, lo cual implica también tener muy claro el desde dónde, porque si no, podemos convertirnos en pequeños dictadores de la verdad. Y, bueno, por eso decía yo antes lo de la sacralidad del misterio, ¿no? Claro. Bueno, de hecho esta semana hablábamos justamente, creo que el lunes, ¿no? Santi y yo, de esto de menos mal que le podemos ir preguntando al campo determinadas cosas, porque si no, ante la incertidumbre, pues ahora de nueva formación o de si sacamos esto, lo otro, y muchas veces te quedas ahí atascado en, oye, sí, no, qué espacio escoges o por dónde va a ir esto, y cuando algo se nos atasca, siempre lo llevamos al final a preguntar al campo, ¿no? Y desde ahí, cuando hay esa seguridad, es que es mucho más fácil, claro, tomar decisiones, pero sobre todo, más que tomar, es que sentirlas. Y cuando sientes una decisión, claro, es que es mucho más fácil defenderla a nivel internamente, ya no aparecen dudas como en el camino posterior, ¿no? Y si no, estamos continuamente con dos pasitos para adelante, un pasito para atrás, y ahí nos volvemos a veces un poco un hámster en una rueda, ¿no? Sí, sí.
Sí, bueno, y también yo creo que aparte de preguntarle al campo, que lo hacemos mucho, Mm. que igual pasa cuando estás con un cliente, ¿no? Que tú puedes preguntarle al campo antes de la sesión, pero si durante la sesión tu cliente el feedback que te da es otro, pues esto lo decimos mucho también, ¿no? Pues bueno, pues cambia, ¿no? Y propon otra cosa, integra ese feedback. Y a nosotros lo hacemos también a través de estas conversaciones, ¿no? A nosotros nos ayuda mucho, por ejemplo, esto de Teo que decía el año pasado de la fe, como nos ayuda mucho a ver realmente que más allá de lo que nosotros proponemos, de lo que nosotros creemos que va a funcionar, ¿no? O el taller de liderar desde el campo, que, bueno, lo lanzamos así, sale un nombre como muy fácil, pero tampoco sabíamos si se iba a entender, pues que creo que esto también es importante, ¿no? Un poco también para equilibrar con esa parte de flipada que tú traías, ¿no? O que, de que te puedas volver como un fanático de la verdad, el incluir al otro en este proceso, ¿no? Es decir, no, tu sensación es el campo y es como el otro percibe el campo, cómo percibe tu propuesta y qué feedback te está dando y cómo integrarlo, ¿no? Creo que esto es muy Eh, importante. a veces creo que simplemente tiene mucho que ver, vuelvo al desde dónde, ¿no? Cuando tú lo haces desde una parte como auténtica, honesta, humilde y también como sencilla. O sea, sencilla no porque no sea complejo, sino porque desde la sencillez de, pues mira, traigo esto y vamos a ver qué experimentas y tal, ¿no? Y es algo como muy, muy humano, ¿no? No sé qué es, pero toco la olla y veo que está caliente, entonces sé que no tengo que tocarla demasiado tiempo, ¿no? Este ensayo-error que hacemos. Mira, nosotros hacemos un programa de liderazgo todos los años, Líderes del Futuro, y pues desde el año pasado, empezamos a meter muchos de los contenidos que se abordan, de las experiencias, empezamos a meterlas como pequeñas experiencias de contacto, no llamado así ante ellos, ¿no? Ante los alumnos, pero de experiencia de contacto con el campo. Desde el campo relacional en la coordinación de acciones hasta, yo qué sé, Las emociones, cómo me relaciono con las emociones, todos los contenidos. el acercamiento al mundo de las emociones como un campo que está ahí y que genera determinadas cosas, ¿no? Después de 12 años, el año pasado eran 11, después de 11 años, ostras, ha habido personas que se han llevado tan puesto ese contenido que otras veces ha ido desde una parte muy lingüística, se lo han llevado puesto de una determinada manera. Que hay gente que se han quedado con ellos y siendo contenidos que de la otra forma eran tan teóricos y han sido capaces de, claro, lo experiencial de entrar en un espacio, por ejemplo, de coordinación, de la coordinación entre las personas dentro de un equipo, ostras. Yo me imagino cuando dijisteis lo de liderar desde el campo, digo, ¿cómo sería si nosotros introdujéramos este concepto para que esas personas que ya lo han vivido sean capaces de darse cuenta que ese contacto que han tenido solo es un campo? Totalmente. Y que ellos pueden conectar con eso cuando quieras, que no necesitas grandes... De ahí venía lo de la sencillez, ¿no? O sea, a veces es simplemente, ¿cómo es entrar aquí, ¿no? En este espacio? Y eso es algo que se lleva todo el mundo puesto. Totalmente. Y algo que a mí me llama la atención, porque realmente, claro, cuando generamos FS, esa mirada era más para personas que acompañan personas, desde la mirada coaching, consultor, facilitador X. En estos años, obviamente, el liderazgo está entrando cada vez más fuerte, líderes que están descubriendo esas nuevas habilidades. Pero hay una parte que para mí es tremendamente importante y esta que acabas de decir, que es para gente que dé formaciones. Sí. Es decir, los formadores, porque al final FS como tal es una formación, pero al final es una formación / experiencia, porque realmente el concepto teórico, más allá del manual en el que está todo, de las horas al final, de X horas que estamos en un fin de semana de 3 días, es que a lo mejor teórico de yo dando teoría, a lo mejor hay 4 horas en 3 días, ¿no? Porque al final todo el rato es
vivirlo, y cualquier estructura, cualquier esquema que en otro momento estaría en un papelógrafo, lo que procuramos es eso, es habitarlo en el suelo, ¿no? Y primero sensarlo, primero sentirlo y después hablamos de ello. Y esta es una de las claves que decías tú ahora, Teo. Una cosa es que yo me des una información, yo la procese y la integre, que es la manera habitual, y obviamente de procesar para integrar, proceso e integro a lo mejor el 20 o 25% de todo lo que consigo, y a día de hoy que nos falta mucho la atención, pues mucho más fácil que estás en otra cosa, que a la mínima resistencia en el mensaje hay algo en ti que tu mente ya se evade, y otra cosa en cambio es cuando sientes y cuando te quedas con una imagen, ¿no? Cuando hay una imagen en tu cabeza que se queda y cuando lo estás habitando desde el sentir. Entonces siento que hay muchos más, es más fácil que eso se integra en el momento y además pasa el tiempo y se queda esa imagen. O sea, yo a día de hoy aún personas de primera o segunda promoción me cuentan imágenes de cosas que les pasaron y es esa imagen que se te queda como cuando haces pues una terapia o una constelación y se te queda esa imagen toda tu vida, ¿no? Porque es algo que queda ahí. Y esto sí que creo que es algo que me voy dando cuenta que va pasando, ¿no? Y gracias por traerlo, sí. Y yo creo que a esto añadiría otra cosa. Igual también tiene que ver con el lugar en el que a mí no me gusta colocarme o me coloco, ¿no? Tiene que ver también con legitimar a todas las personas que hay en un grupo. Porque lo que tú estás viviendo y la experiencia que tú tienes en ese momento es la tuya. Y es única, y es la tuya, y no es cuestión de que esto es verdad o no es verdad, es que no estamos hablando de verdades. Estamos hablando de lo que yo siento en estos momentos, lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy percibiendo y las ideas que me están viniendo a la cabeza, porque además también lo que me gusta mucho también de la FS es que siempre empezamos también es ¿qué piensas? O sea, esto no lo dejamos fuera, ¿no? ¿Qué pensamientos te están viniendo? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones? ¿Qué imágenes? Y todo lo podemos legitimar. No hay ninguna tontería, no hay nada que no sea verdad, no existen las verdades. Cada uno tiene su propia interpretación de lo que está ocurriendo. Y a mí esto me gusta mucho, porque si no, además también en los roles en los que vamos, me da igual, ¿eh? Trabajar desde una formación como desde acompañar a un equipo, parece que nosotros nos colocamos en el lugar en el que sabemos y no sabemos. O por lo menos a mí no me gusta colocarme en ese lugar y esto me permite todavía colocarme en un lugar más de yo solo permito que ocurran cosas, que salga información, que os habléis de lo que hay que hablar, que salga lo invisible, que venga lo emergente y yo no tengo ni idea. Entonces, esto en el rol, tanto de formador como de facilitador, te permite colocarte ahí. Y me gusta mucho. Yo no tengo ninguna verdad. Yo simplemente es lo que permito es que emerjan cosas, conceptos, distinciones, reflexiones. Y entonces, como yo traigo todo lo que estoy percibiendo, es absolutamente legítimo. Y entonces, como rol, nos coloca en un lugar mucho más humano, más sencillo, más... Porque a mí, sin querer, hay muchas veces que tendemos además también a divinizar a nuestros maestros, ¿no? Yo siempre digo que no, que es tan humano como tú. Y además, mírale, ¿no? Cómo está, ¿no? Sentado en el suelo, metiendo la pata muchas veces como... Y esto es muy bueno. Total. O por lo menos me gusta, ¿no? Y esto a mí me voy dando cuenta con el tiempo, viendo a otros compañeros que trabajaban más desde esa mirada de un antiguo paradigma, que es que no es muy bueno para nuestro ego. Y nuestro ego nos afecta muchísimo en nuestro trabajo, porque obviamente generamos unas expectativas que después, expectativa barra boom, golpe, frustración, nos afecta a nivel ansiedad, nos afecta a nivel uso del poder, porque hay días que nos queremos o nos creíamos los mejores del mundo en el anterior paradigma. Y desde este nuevo paradigma, que en el que estamos, es cierto que desde FS hay algo de que cuando llegamos al final a un cliente llegas desde una tranquilidad, ¿no? De decir, a ver qué pasa hoy, tengo curiosidad por ver tal, tengo ganas de... Porque hay esa curiosidad de a ver qué pasa hoy. Y desde el otro lado, como que de repente intentas llevar ahí como el hacha, ¿no? De hoy tiene que ser esto y tengo que llevar al equipo a este otro lado. Y eso es tan desgastante que yo recuerdo que a mí terminaba los días agotado, ¿no? Y como incluso las formaciones, ¿no? El otro día hablaba con alguien de la primera promoción, que ahí obviamente sí que había una parte de mí que aún estaba en esa, oye, tengo que demostrar porque no me conocía nadie, esto es el primer viaje, ¿no? Y me decía, joder, terminabas, hablando con Marc Picas, ¿no? Me decía, terminabas agotado, o sea, a la hora de comer te ibas a dormir a la habitación un momento y en cambio ahora te veo súper bien, ¿no? Y digo, claro, es que a lo largo de estos años, cuanto más hemos ido profundizando también esa parte del campo, es incluso podemos dar una formación de 3 días y terminar fantásticamente, ¿no? Porque hay algo ahí de, hay tiempo para estar en nosotros y relajarnos, ¿no? Sí.
Fíjate que el otro día estábamos con un interlocutor, una persona que es un cliente, y entonces hubo un momento en el que nos dijo algo que te puede parecer en algunos momentos un poco sorprendente, ¿no? Él decía, jo, yo quiero que hagáis, nosotros le ofrecimos la posibilidad de que estuviera en todo lo que vamos a hacer, porque de alguna manera, bueno, pues a nosotros nos viene bien y tal. Entonces le dijo, me gusta porque así yo aprendo y luego podemos hacer nosotros internamente, ¿no? En este momento, posiblemente mucho más del contenido y tal, a nosotros nos ha pasado contratar alguna formación y la empresa que viene a darte ese contenido te dice, vale, aquí solo pueden estar las personas que van a estar esto, el resto prohibido porque si no me van a robar lo que yo traigo, ¿no? Y el otro día, cuando lo oímos, no lo hablamos Pichu y yo, pero yo hubo un momento en el que dije, pues no sé qué vas a aprender, porque realmente yo no sé ni siquiera lo que voy a hacer, porque no sabemos lo que va a pasar. Que también tiene su parte compleja, pero bueno, eso más o menos se entendía que era como algo difícil lo que nos estaba pidiendo de concretar y tal, ¿no? Decía, bueno, yo no tengo problema en que vengas, pero no sé si vas a poder aprender esto que estamos haciendo aquí o que va a pasar aquí, ¿no? Y sobre todo decíamos, la preparación va a ser imposible. O sea, yo lo vamos a preparar y vamos a ir y tú participas, pero no podemos preparar de manera conjunta porque no es posible preparar esto de manera conjunta. Claro, sobre todo porque cada vez vamos más, nosotros decimos a pelo, que es la de, bueno, tengo una estructura, que es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Tengo una estructura más o menos de qué cosas que tiene que ser, pero luego ir tan abierto, ir en modo parabólica, que digo yo, que es como, pues abierto a lo que venga, yo qué sé. O sea, hay gente que te dice, no, pues es que tengo un formulario. El otro día hablaba con una persona que me decía, bueno, está empezando como un negocio que quiere hacer. No, tengo un formulario para hacer una entrevista y de valorar las cosas. Y yo le decía, ¿y por qué no vas allí y simplemente te vas viendo tú cómo te va pasando y lo que va fluyendo contigo, ¿no? Y me miraba como, ya, pero ahí no me siento seguro, ¿no? Wow. Y ahí has tocado algo que también, mira, estos años, el tema del miedo, ¿no? El miedo a que nos copien, el miedo a... Yo esto lo he vivido mucho en personas a veces que tenían formaciones y nosotros llevamos años que de hecho yo recuerdo que ya lo hablamos casi en la época de la pandemia cuando empezamos a publicar y a grabar en YouTube. Recuerdo esa conversación también con el equipo, ¿no? Es decir, a partir de ahora el conocimiento como tal vamos a compartirlo abiertamente, porque en algún momento vamos a sacar el libro, en algún momento y vamos a compartir, porque al final nuestra metodología tiene que ver con la experiencia. Entonces, Eso es. puedes leer perfectamente el libro, puedes leer nuestro manual que tiene un montón de... Pero hasta que lo experimentas, no hay manera. Para experimentarlo y para generar ese espacio da igual que leas todos los libros. O sea, tienes que vivirlo y tienes que vivirlo muchas veces hasta que esa confianza se desarrolla en ti, ¿no? Entonces esa es una de nuestras ventajas también, que podemos compartir, podemos estar muy abiertos a que cualquier persona vea, porque lo que hacen es sorprenderse y soltar lo de siempre, ¿no? Ese wow, ¿qué ha pasado aquí? Pero realmente no puedes copiar, porque nuestra copia es algo que es que continuamente al trabajar desde lo emergente, hoy hacemos esto de una manera, pero mañana lo podemos hacer de otra y pasado le damos otra dimensión. Y cada grupo, además, dependiendo de la consciencia que traigan, desde donde estén ellos también, la sesión es completamente diferente, dando a veces, teniendo como el mismo esquema, ¿no? Y la misma estructura de trabajo. Y eso también es una de las cosas bonitas, ¿no? de nuestra historia, ¿no? Yo hace tiempo que he soltado ese miedo, ¿eh? Yo hace mucho tiempo que he soltado ese miedo y sobre todo es, ojalá me copien o nos copien y ojalá esto esté cada vez más instalado en todas las organizaciones. Porque lo que yo voy viendo es el gran sufrimiento que hay en casi todos los equipos. Entonces, ojalá esto se copie y se copie bien. Porque no es copiar teórico, como dices tú, sino tiene mucho que ver con cómo eres tú capaz de hacer. Y eso no es posible copiar, pero yo digo, ojalá se empape este hacer a todo el mundo. Vaya permeando. Ojalá. Sí. Permea, que se vaya calando, que vaya calando, que vaya calando. Ojalá, porque seremos todos más felices. Ojalá. Sí. Son las 1:35 más o menos. Lo digo por si tenéis compromisos. Yo tengo curiosidad por, hablando del campo, relaciones. Hemos hablado de diferentes roles más profesionales. Había uno que es el rol pareja. Además, aquí creo que los cuatro tenemos parejas que han hecho FS también, porque Juliana en este caso también ha hecho FS. Creo que a nivel vincular, por lo menos como mínimo, ayuda a que la pareja pueda
evolucionar, siempre tener un lenguaje común, un interés común, todo esto creo que es súper sano. No sé si tenéis tiempo para dar unas pinceladas de cómo ha sido para esa parte más de pareja, vincular, relacional, el compartir este lenguaje. Sí, Pichu antes daba unas pinceladas, ¿no? De cómo que nos ha permitido profundizar más, pero bueno, un poquito más ahí. Vale, me lanzo yo, Teo, y vamos aquí un poquito A la limón. A la limón, ¿no? A ver, nosotros tenemos una gran suerte que es, tenemos otras formaciones previas comunes, que algo que nos ha permitido mucho estar hoy juntos y estar tan bien como estamos es la capacidad que tenemos de comunicarnos. Las conversaciones que tenemos, el nivel de profundidad que tenemos en las conversaciones y la capacidad que tenemos de desnudarnos hasta la primera papilla sin sentirme, sí vulnerable, pero sí en una confianza tan grande que, bueno, aquí estoy, ¿no? Y hoy la he cagado, hoy he metido la pata hasta el fondo, hoy estoy confundida, hoy estoy insoportable, hoy, y poderlo hablar, es verdad, esto siempre, o sea, desde el principio ha sido una de las cosas como una plantita que le hemos ido regando. Entonces, hemos ido regando mucho la manera en la que tenemos de comunicarnos, de conversar y de hablar de absolutamente, te diría que el 90% de las cosas. Siempre dejo un 10 porque siempre hay, bueno, que haya un 10% de secreto, de cada uno tiene lo suyo y es mejor además a que el otro no lo sepa, ¿no? Pero mucho podemos hablar. Entonces, es verdad que cuando hemos empezado también a los procesos de FS, hemos podido hablar de lo que estábamos viviendo de la misma manera que estábamos hablando antes, ¿no? Sin que el otro se escandalice, sino entendiendo y además haciendo preguntas que el otro todavía puede como profundizar más en esto que está descubriendo, ¿no? Entonces, la FS es algo más que hemos compartido y que todavía seguimos compartiendo, ¿eh? Mucho. Seguimos compartiendo mucho en descubrimientos que vamos haciendo, cosas que vamos viendo. Sí, y es muy bonito poder hablar de esto. A mí me parece que es un lujo poder tener un compañero con el que poder hablar de qué es lo que acabo de ver, qué es el ejercicio que acabo de hacer, mira qué visualización he tenido, mira que... Me parece que es un auténtico lujo. Totalmente. A veces simplemente para las cosas más cotidianas, mundanas y humanas. A veces hemos preguntado al campo, ¿qué hacemos ahora con esto? Y está bien, ¿no? Yo creo que sobre todo y mira, tú citabas antes a él y a Marc, compañeros y pareja también, ¿no? Y yo creo que Eli lo resumía bien, y Marc en su momento. Recuerdo que hablaban de qué suerte inmensa habían tenido de poder hacer los dos FS el mismo año, porque estaban viviendo cosas como pareja, como familia, ¿no? Y el poder echar una mirada a lo que estaba sucediendo y lo que les estaba pasando, que son cosas que nos pasan a todos y que nos suceden a todos, pero el tener esa mirada le estaba permitiendo hablar y abordarlo de una forma también diferente, ¿no? Entonces, yo creo que FS a mí por lo menos me ha dado en relación a Pichu como pareja y también como compañeros en la familia y tal, la posibilidad de saber que siempre vamos a poder echar una mirada a las cosas, aunque no las comprendamos, que antes era como una intuición. Hemos vivido situaciones en la familia, pues de estas que dices, ¿cómo puede ser que esté pasando esto, no? Y tener de alguna manera la intuición y el saber que es un orden o que hay algo que nosotros no estamos ahí continuamente conscientes de ellos, pero saber que eso existe y que podemos hablar de ello y que podemos echar una mirada y a veces podemos descansar en eso, en no saberlo. Yo creo que eso es algo que nos ha permitido de una forma mucho más sistemática o mucho más consciente FS. Porque además sabemos que hay cosas, hay herramientas, lo que yo siempre me llevo, ¿no? Hay estructuras, espacios que podemos habitar para ver qué pasa con esto. Y el cómo me siento yo con la enfermedad de alguien o con una situación, o la simple comprensión de algo como un fenómeno tan complejo que a veces no lo puedo entender,
pues que en una familia es tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Y tanta gente ahí metida que... Entonces, eso yo creo que nos lo ha traído y también nos ha dado muchas horas de conversación sobre cosas que hemos ido descubriendo y tener cosas de las que hablar con tu pareja es lo que siempre le pido a la vida que no me falte nunca, ¿no? Porque me da mucha tristeza cuando vamos a comer o vamos a tomarnos una cerveza por ahí y ves a parejas que están uno enfrente del otro y no se habla. Con el teléfono cada uno, ¿no? Y cuando lo ves en personas mayores que no tienen ese uso tanto del móvil y cada uno está mirando a lo suyo, ¿no? Pues yo quiero tener de qué hablar siempre con Pichu. Y como dice ella, y un 10% de secreto para cada uno, ¿no? También creo, además, que hay, sin querer, es algo... aquí utilizamos un término que es el sirimiri, ¿no? El sirimiri es este calabobos, ¿no? También siento, escuchando ahora, Ateo, hay cosas que ya las vamos teniendo tan integradas que no somos conscientes cuando hablamos en qué términos estamos hablando y de qué estamos hablando. Entonces, ahora escuchando a Ateo me estoy dando cuenta, digo, wow, me costaría ahora identificar qué conversación es tal, pero digo, porque siento que ya está como integrado. Integrado, ¿no? De hecho, ahora al escuchar a Ateo me venía la importancia, y a mí que en FS lo abordamos y profundizamos mucho en ello, ¿no? Pero esto que tiene que ver más con la mirada también de constelaciones, del orden, o sea, en el momento que entendemos el orden, ¿no? Que es algo, o sea, es una cosa que no somos conscientes de lo que nos cambia la vida, ¿no? De ocupar tu lugar, de no salirte donde te tienes que salir. Y ahora al escucharte venía mucho esta mirada con temas de las familias, ¿no? Que yo ahora, pues obviamente desde hace un año también, que empecé con Irene y que de repente comienzas con alguien pues que tiene ya un hijo de una relación anterior y ella siempre claro, desde el principio decía, oye, pero qué bien te posicionas. Y digo, pues menos mal que tengo toda la experiencia que tengo, ¿no? Porque al final posicionarte adecuadamente, entender cuál es tu lugar y no saltar, que muchas veces nos pasa y pasa mucho ahí fuera, de saltar al rol salvador, o sea, tomar estas conciencias de yo tengo que quedarme aquí, este es mi lugar, confiar en que lo que pase va a pasar, no hacerme ni cargo de mi madre, ni hacerme cargo de lo que no me tengo que hacer, y dentro de una empresa hacerme cargo de lo que me tengo que hacer como consultor, ¿no? El ocupar tu lugar y ser consciente de no cargarte en la mochila cosas que no tienes que cargarte, es que yo creo que nos da una mirada sobre la idea tan distinta. Y a mí esto me vino en su momento mucho del orden, ¿no? de constelaciones, pero a día de hoy veo que en FS el habitar los espacios y cuando sientes este es tu lugar, no tienes que hacer esto, no tienes que, deja el hacer y quédate más en el no hacer y confía. Wow, es que es un... Ay, como liberador. Muy liberador. A mí me ha ayudado mucho la parte compartida de parejas, la lectura del campo, ¿no? Es decir, la parte de entender los fenómenos, porque genera como una sabiduría compartida, ¿no? En relación a lo que nos sucede en la vida, ¿no? A aprender a leer la vida en común, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Joder, es que te facilita de repente, es como no te enganchas en una conversación que no sabes ni por dónde vas, sino que es instantáneo. Claro. O sea, nos ha pasado con esto del lugar este verano con nuestra hija. Bueno, pues lo que pasa a veces, ¿no? Que te das cuenta de que igual tanto cada uno intenta ocupar un lugar y a veces no es el lugar que toca, ¿no? Me quedo con una cosa de... en este caso la experiencia que yo estaba teniendo era que mi hija, nuestra hija, para mí es mi princesa, pero ella estaba intentando ser reina. Y ella no es reina. Al menos en este tablero del ajedrez, ella no es reina. Fijaros que pelea conmigo, fijaros. Claro. Entonces, ¿cómo hacer que la princesa comprenda que aquí es solo princesa, ¿no? Y que pueda tener también una relación con la reina distinta. Y entonces, eso, que puede ser o sea, eso es fruto de discusiones brutales en las familias, entre hombres y mujeres, es brutal. Tenemos un gran desorden social a día de hoy, en parte por esto, porque muchos niños son los reyes de la casa, cuando obviamente son los príncipes, pero los reyes son los padres. Pero es algo tan básico que tenemos un gran desorden social a día de hoy
en esta parte, ¿no? Y qué bonito tener esta claridad interna, porque nos pone en otro sitio. Y Y poder, lenguaje común. ¿perdona? Santi, eso Lenguaje común. es. El poder hablar de, oye, mira lo que está ocurriendo, espera, igual tú ahora tienes que ocupar un rol, ahora yo tengo que ocupar otro, y sin medio problema. Decir, ostras, es verdad. O sea, esto tenemos que verlo, hay que ver. Y así. Eso. Y dices, "Buah, mira qué fácil, ¿no?". Luego es verdad que tienes que colocarte en ese otro rol, pero si te vas de ese otro rol, el otro es que, espera, acuérdate que el lugar el que tienes que estar ocupando ahora es otro, ¿no? Claro, y Ahora, cuando entendemos esa parte de si yo no ocupo mi rol, alguien lo va a ocupar, ¿no? Lo que decimos siempre a los líderes, pero es lo mismo el rol de padre, de madre, o sea, si tú no ocupas tu rol, dejas un espacio en el que alguien se va a meter ahí. Y el desorden es algo que se va colapsando a todo el sistema, ¿no? Todo el mundo se mueve a donde no es y es como, por favor. Y con un movimiento y un poco de consciencia recolocas a veces todo un sistema, pero hay que tener obviamente esa mirada y esa conciencia interna, ¿no? Del sentir realmente cuál es el lugar. Sí. Ahora, me encanta poder hablar de esto. ¿Qué ocurre con FS a nivel de parejas? Y de esto no se habla, porque hablamos en el rol profesional, en el rol consultor, en el rol facilitador, pero esto dentro de pareja, familia, me parece que es una conversación preciosa para continuar. Tiene chicha, sí. Igual ahora no, pero en otro momento, porque escuchándoos, a mí me viene mucha reflexión también. Sí. Sí, de hecho, al final, a lo largo de estos años nos vamos dando cuenta de esto, ¿no? Que al final algo que enfocábamos con una mirada profesional, entre comillas, pero es cierto que recuerdo en ese primer ciclo que habíamos hecho que nuestra mirada era desde dónde facilitas y recuerdo de la gente hizo el salto rápidamente a desde dónde estoy viviendo, desde dónde estoy viviendo mi relación y eso nos sorprendió muy gratamente, ¿no? Y desde ahí nos dimos cuenta que ese caballo de Troya tenía algo debajo, que en el momento que tú puedes ver el decir, hay un curso que es para formarse y tal, y hay algo que te atrae a veces desde un lugar más profesional, ¿no? Aunque es cierto que a lo largo de estos años, cada vez que la gente llega, cada vez llega más gente de, es que yo sentí, o sea, es algo que sentí que tenía que entrar aquí, ¿no? Y creo que una vez que entramos ahí sí que vamos tomando conciencia de que al final tu vida profesional, obviamente, la ventaja es que se va acercando más también a tu vida personal, ¿no? Este año me encantaba una conversación que teníamos con Rocío, ¿no? Que decía, y es la más joven que hemos tenido, Pichu, tú has compartido con ella, ha sido como un privilegio este año, ¿no? Es una gozada, sí. Y tener a alguien de menos de 25 años que te dice, es que esto ha permitido mis habilidades de intuición, percepción personales, ponerlas al servicio de mi rol profesional, ¿no? Sí. Digo yo, wow, qué maravilla que alguien con menos de 25 años te pueda traer este mensaje y al mismo tiempo me hace esa pregunta, es decir, ¿cuántas personas que tienen grandes capacidades, gran sensibilidad, la tienen que dejar como capada en su rol profesional porque no saben muy bien a veces cómo integrarla, ¿no? Dentro incluso del mundo de la consultoría, del coaching o de la facilitación, ¿no? Que parece que tenemos que aprender preguntas o herramientas cuando si tienes una alta percepción, intuición, una alta sensibilidad, esta obviamente es una metodología que te permite sacar todo eso y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y un súper recurso para ti. Sí. Y la cantidad de personas que hay en este mundo, claro, que teniendo una grandísima capacidad perceptiva, sensitiva, en cualquiera de las dimensiones, y lo dejo ahí, muy abierto, y lo que dices tú, se ven en la necesidad o en la creencia de tener que caparlo, de ponerlo a remar a su favor y, lógicamente, a favor del cliente, ¿eh? O sea, a favor de la vida. Sí. De los espacios, ¿no? Sí. Entonces, ahora tú lo has llamado la vida y fíjate que está uniendo lo profesional con lo personal, con la pareja, tal, y digo, que está por aquí debajo, ¿no? Y me encanta algo que Pichu saca continuamente y que normalmente otros compañeros lo ponen también, Xavi Costa, Marina Revuelta, ¿no? El amor. El amor. Total. El amor. Total. Yo siempre digo, al final las relaciones es amor, nos basamos en el amor. ¿Y cuánto cuesta hablar de esto, no? Porque otro tabú en las organizaciones. Yo ya lo pongo encima de la mesa y al final la gente se te queda así y dices, bueno, pues esto mismo tiene un impacto, claro. Abre los ojos, es que esto es lo que te mueve, ¿no? Hombre, yo entiendo que el amor, cuando miras a tu compañero lleno de pelos y con un martillo en la mano, pues hablar del amor a veces es un poco sorprendente, ¿no? Pero dices, va, si eso solo es una idea cultural que nos hemos creado. Totalmente. Sí. Wow. Muy bien. Pues yo creo que o sea, daría esto para estar aquí mucho rato. Esto
promete diálogos de café, ¿eh? Sí, sí. Sí, y la ventaja me encanta porque cada vez que lo vamos haciendo nos quedamos con ganas de De otro. más. El otro Sí. día nos pasó lo mismo con Miquel Castelví, con Xavi, en plan, bueno, tenemos que tener otro sobre. Y dije, pues sí, pues mira, vamos a ir grabando porque creo que para nosotros es bueno, pero es bueno cada vez que podamos compartir este tipo de cosas también para nuestra propia comunidad, obviamente, pero también un poco para eso, para que el mundo vaya escuchando palabras que a veces las tenemos como disociadas y que me encanta como vamos pudiendo aunar de alguna forma mundos tan polares como puede ser eso, la empresa y el amor, las organizaciones y lo profundo, el espíritu, la mente y el cuerpo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Teo y Pichu, gracias, Santi, Muchas también gracias. por Un estar aquí. placer, un auténtico placer. A Y nos estamos vosotros. viendo. Bueno, Pichu, a ti ya te veo pasado mañana, o sea, este Dentro de fin de. nada. Sí, 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 nos vemos dentro de nada. Sí, sí. Fenomenal. Santi, mil gracias. Un abrazote grande, sí. Gracias a los dos, un abrazo inmenso y gracias también. Sí, Muchas sí. gracias. Nos estamos viendo.